Pues ya estamos de vuelta y para seguir conociendo un poco más de cerca el mundo empresarial tenemos con nosotras a una invitada. Ella es Noelia Ruiz, ella es la responsable de marketing de una empresa llamada Marcadotecnia. La empresa se dedica, entre otras cosas, al marketing online y al social media marketing. Noelia además es la responsable o es una de las ponentes de la conferencia que se llamará, entre otras cosas, Decídete, Valórate, Atrévete y Actívate, una charla donde se darán, entre otras cosas, consejos para hacer el camino del emprendedurismo un poquito más sencillo. Noelia, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Noelia, a mí me gustaría preguntarte la importancia que tiene para una empresa ganarse el corazoncito de su público potencial, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es de lo que se trata el marketing. El marketing tiene mucho de sensibilidad, de romanticismo. Sí, la verdad es que el marketing convierte a las marcas en verdaderas conquistadoras, ¿no? del público potencial, como bien comentas. Pero esto realmente es debido a que llevamos muchos años en el que hemos sometido al consumidor a muchísimos mensajes publicitarios donde las marcas han prometido cosas que luego no las han cumplido. Entonces tenemos un consumidor dolido, mucho más exigente, y ahora en la situación económica en la que nos encontramos también necesita saber a quién escoger, ¿no? Y entonces esa manera de ganarnos el corazón es una manera de fidelizar a un cliente y sobre todo de captar un cliente y que se quede con nosotros siempre, ¿no? Eso que apuntabas de que ha habido un exceso de publicidad, me gustaría preguntarte si efectivamente el consumidor tiene un poco de sensación de agotamiento, de lo que se llama infoxicación, sí, de saturación de informaciones. Sí, la verdad es que hemos estado sometidos a muchísimos mensajes publicitarios durante muchísimos años. El consumidor realmente está saturadísimo, porque si piensas de unos años atrás, ya no te estoy hablando de hace 20 años, te estoy hablando de hace 5, hace 10, realmente las marcas lanzaban productos y luego los comerciales salían a la calle y se tenían que, pues, hablando un poco mal, pegar para vender esos productos, ¿no? Ahora el concepto ha cambiado porque realmente ahora las marcas lo que tienen que hacer es mirar, escuchar y observar realmente al consumidor y ver qué productos deben de crear para satisfacer sus necesidades. Porque esta saturación de mensajes lo que ha provocado es una desconfianza constante de cara al consumidor hacia las marcas. Ya no nos creemos nada, estamos indignados, los productos también son muy similares, entonces trabajar el marketing en un producto lo que hace es diferenciar ese producto, ¿no? Podemos tener muchos tipos de leche, ¿no? Pero debemos de darle un valor añadido y realmente que el consumidor lo perciba como tal. Es una manera de ganárnoslo. O sea, por lo tanto ha cambiado mucho la forma de hacer marketing, ¿no? Anteriormente las empresas tenían, como tú bien decías, que ir contando las bondades de su producto, sin embargo ahora es un poco el consumidor el que a través de su experiencia es el que va contando a la gente el boca a boca las bondades de ese producto. Sí, yo quiero decir que realmente el consumidor tiene ahora mismo la sartén por el mango. Realmente ahora, pues por lo que hablamos, ¿no? Del contexto económico, de la saturación de mensajes y tal, ahora es él el que decide lo que se hace y se deja de hacer en cuanto a publicidad, en cuanto a marcas. Entonces realmente creo que tenemos que cuidarlo mucho, porque no quiere decir que no vaya a comprar nuestro producto, sino que quiere decir que puede encontrar en nuestro producto algo que no encontraba con otros de una gama similar, ¿no? De los productos similares que hablábamos antes. En un rato vas a dar una ponencia que lleva por título 4 imperativos. Son Decídete, Valórate, Atrévete y Actívate. Como decíamos, 4 imperativos que animan un poco a ponerse las pilas. Somos un país a lo mejor que nos cuesta tomar la iniciativa a la hora de emprender, de llevar a cabo proyectos diferentes. A ver, somos un país en que hemos vivido una época de bonanza muy amplia, en la que realmente nos hemos acomodado a esa comodidad de nuestro trabajo, a tener esa estabilidad, y realmente cuando nosotros vivimos épocas de bonanza nos autoexigimos muchísimo menos, nos acomodamos, entonces nos conformamos con lo que tenemos, no queremos ir más allá, porque ¿para qué si ya tengo un trabajo
tengo una nómina bien, ¿no? Este tipo de cosas. Y ahora, en esta época difícil, pero a la vez para mí increíble, porque va a sacar lo mejor de nosotros mismos, porque vamos a descubrir cosas de nosotros mismos que todavía no sabemos, virtudes que desconocemos totalmente. Entonces creo que esta época lo que va a hacer es abrir un abanico infinito de oportunidades que debemos de aprovechar. Yo quiero decir que yo creo que todo el mundo tiene un emprendedor dentro de sí mismo, ¿no? Realmente cómo lo focalices, eso depende de cada uno también. Entonces, no eres un emprendedor por sacar un producto magnífico ni un producto revolucionario, sino porque realmente tú tienes algo que aportar, un enfoque diferente. Todos somos diferentes y vamos a darle un valor distinto a las cosas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una marca y una empresa? ¿Hay diferencias entre ellos o prácticamente es el mismo concepto? A ver, realmente las empresas nacen para producir productos y como consecuencia nacen las marcas. Pero sí que es verdad que hay muchos productos en el mercado, pero no hay muchas marcas en el mercado. Esto realmente en el marketing se llama branding, que es cómo generamos marca alrededor de un producto. Muchísimas empresas piensan que tienen muchas marcas pues eso, en su cadena, en su catálogo de productos, y no es así. El branding es algo bastante más complejo, es trabajar la personalidad de una marca, como tú y como yo, pues realmente nosotras seríamos como marcas personales, ¿no? Pues así es con los productos, dándole una personalidad, una definición, un carácter, un tono a la hora de comunicarse. Todo esto se hace para que el consumidor se sienta identificado y se cree esa empatía que hace que elijamos un producto u otro. Noelia, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por contarnos esos conocimientos sobre marketing. Un placer y mucha suerte para esa conferencia.